Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. A ver, una lotería. La casa. Mi madre, en las cartas, esas cosas. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Ahí en minutos arrancamos. Estamos esperando a que terminen de ingresar los participantes al Zoom. En minutos nada más damos comienzo con la charla.
Tengan todos ustedes buenas tardes. Les damos la bienvenida a otra jornada de disertaciones de la 7ª edición de la Semana de la Ingeniería de la Facultad Regional San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional. La UTN San Francisco, desde hace 7 años, festeja la Semana de la Ingeniería, actividad que se enmarca entre el Día de la Ingeniería Argentina, celebrado el 6 de junio. Me recuerdo que ese mismo día, pero del año 1870, egresó del Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, Luis Augusto Huergo, el primero ingeniero civil de Argentina, acompañado por otros 11 egresados. Y el 16 de junio, día en que se celebra el Día del Ingeniero, fecha en la que se firmó el decreto que permitió dar comienzo a la enseñanza de esta disciplina dentro del Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires en 1865. Al mismo tiempo, la Universidad Nacional de Villa María realiza la Semana de la Comunicación Social con motivos de los festejos del 7 de junio, Día del Periodista, en homenaje a la aparición de la Gaceta de Buenos Aires, el primer periódico patrio fundado por Mariano Moreno en 1810. Este año, en la búsqueda permanente de reforzar las relaciones interinstitucionales, el Centro Regional de Educación Superior, y por tercer año consecutivo de trabajo conjunto para estas fechas tan especiales, presenta una disertación que une las inquietudes del trabajo periodístico con las de la puesta en práctica de las nuevas tecnologías. Se trata de los desafíos del periodismo deportivo en la era digital, a cargo del licenciado Mauricio Cócolo. Se encuentran presentes el señor decano de la Facultad Regional San Francisco, de la UTN, ingeniero especialista Alberto Tolosa, el secretario de Extensión Universitaria de la Facultad Regional San Francisco, de UTN, ingeniero Adrián Pagliano, el señor decano del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María, magíster Gabriel Suárez Fosaseca, que está con otro compromiso de agenda, pero en minutos nada más se estará sumando con nosotros. La secretaria de Comunicaciones de la Universidad Nacional de Villa María y docente de la carrera de Comunicación, Malvina Rodríguez, la secretaria académica del Instituto de Sociales de la Universidad Nacional de Villa María, doctora Virginia Achar, la secretaria de Extensión e Investigación del Instituto de Sociales y coordinadora de la carrera de Comunicación, doctora Carla Avendaño, y el director general del Centro Regional de Educación Superior San Francisco, licenciado Germán Faceta. Para darnos la bienvenida, invito al ingeniero Adrián Pagliano, secretario de Extensión Universitaria de UTN San Francisco, a dirigirnos unas palabras. Muchas gracias, Melina. Buenas tardes. Buenas tardes a los decanos de ambas universidades, a todos los secretarios y demás personas que están viendo este Zoom o este chat de este video por YouTube. Estamos nuevamente en un festejo de Semana de la Ingeniería y una semana que, como ya es costumbre dentro de lo que es UTN San Francisco, hemos buscado relacionarnos con otras instituciones justamente porque estamos convencidos de que las cosas siempre salen mejor cuando se potencian sinergias. Y es así que, este año hemos convocado a la UTN Rafaela y UTN Villa María, y como todos los años, o como hace 3 años, hemos generado este evento, o trabajado junto con el CRES, acá de San Francisco, y la Universidad Nacional de Villa María, que es el otro compañero que tenemos en el CRES. Así que desde ese punto de vista, como decía un comunicador argentino, Pancho Ibáñez, que todo tiene que ver con todo, creo que la relación esta entre periodismo e ingeniería tiende a tratar de compartir muchos intereses, ya sea por la divulgación de la ciencia, que en parte es el objetivo de esta Semana de Ingeniería,
y por otro lado, por el aporte que la ingeniería le hace a las actividades de comunicación, como estamos viendo que sucede día a día. Así que, de mi parte, un feliz día del periodista, que ya pasó para el 7, para todos aquellos que se dedican a esa noble función, y para los ingenieros también lo mismo. Muchas gracias y bueno, continuamos con esta muy buena jornada. Muchas gracias por sus palabras. Les recordamos a todos los participantes si pueden permanecer por un momento con los micrófonos apagados y con las cámaras encendidas. Es momento ahora de escuchar al licenciado Germán Faceta, director general del Centro Regional de Educación Superior. Bueno, muchas gracias, Meli. Bueno, un saludo a todos los participantes. Bueno, como decía Adrián, agradecer profundamente a las autoridades de ambas universidades, agradecer al equipo de comunicación y a toda la gestión de UTN San Francisco por esta convocatoria permanente. De hace 3 años que venimos trabajando en conjunto en esta Semana de la Ingeniería para poner en valor esta cuestión de la comunicación y los nuevos escenarios tecnológicos. En principio, esta articulación a nosotros consideramos que nos agrega un valor, que es muy importante trabajar en conjunto como instituciones educativas de la ciudad y de la región, y siempre decimos y agradecemos el espaldarazo que nos da UTN, porque UTN para nosotros es una referencia, ¿no?, respecto del norte en términos de la educación pública y gratuita en la ciudad de San Francisco y la región, así que trabajar codo a codo con ellos y que nos convoquen es un honor y al mismo tiempo un compromiso muy grande, así que estamos muy agradecidos. El año pasado, en este contexto, tuvimos la disertación de la jefa de redacción de perfil.com, María José Bonacifa, el año anterior al especialista en los nuevos escenarios del trabajo, Revolución 4.0, inteligencia artificial, Andrés Palaro, y en este caso agradecer también profundamente a la Universidad de Villa María, que nos acompaña en lo que es la carrera de comunicación. Bueno, ya la doctora Carla Avendaño les va a contar la carrera de comunicación que estamos dictando aquí en el CRES, y agradecer profundamente el compromiso de nuestro docente y amigo Marcos Bobo para sumarse a esta iniciativa, y a Mauricio, obviamente, que bueno, no me toca a mí presentarlo, pero es un orgullo, es un honor contar hoy con esta disertación de Mauricio y la moderación de Marcos. Así que de nuestra parte agradecidos y bueno, a disfrutar de esta charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es momento ahora de escuchar en representación de la Universidad Nacional de Villa María a la doctora Carla Avendaño, secretaria de Extensión e Investigación del Instituto de Sociales y coordinadora de la carrera de Comunicación. Muchas gracias, Melina. Muy buenas tardes, señor decano Alberto Tolosa, señor secretario de Extensión Adrián, en nombre del señor decano del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales, Gabriel Suárez, que por un momento está ausentado, pero que se va a sumar a este evento, y de la secretaria académica que se ha sumado, que conformamos el equipo de gestión del instituto. Queremos agradecer este trabajo colaborativo que desde hace 3 años se viene realizando, y en el marco de un festejo conjunto y a su vez separado, ¿no?, porque la Semana del Periodismo y la Semana de la Ingeniería, que se van pisando y que cada vez estamos encontrando más puntos en común. Está particularmente en la Semana de la Comunicación, desde el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales, desde la carrera de Comunicación y desde la Secretaría de Comunicación Institucional de la Universidad de Villa María, que se encuentra presente la doctora Marina Rodríguez, se ha hecho una agenda bastante importante que ha ido tomando distintos tópicos, ¿no? Desde el análisis en clave latinoamericana de las fake news, una mesa específica con el Ministerio de la Mujer, trabajando justamente género y comunicación y periodismo, por supuesto, una mirada acerca de los nuevos escenarios comunicacionales vinculados desde el racismo, por ejemplo, también en clave latinoamericana, un trabajo acerca de cómo se está pensando la comunicación desde las vinculaciones interinstitucionales, particularmente desde las redes del Consejo Interuniversitario Nacional, esta actividad que realmente para nosotros es muy desafiante, por eso ese título, y mañana vamos a cerrar nuestra semana con una presentación de libros de docentes investigadores de nuestra carrera.
¿Por qué es tan importante para nosotros esto? Porque, en primer lugar, la importancia de la clave regional que cataliza, que aceleró este proceso gracias a la figura de Germán Faceta, que desde su incansable trabajo, llevando las riendas del CRES San Francisco, ha permitido permanentemente articular en esta oportunidad con la Universidad Tecnológica Nacional Regional San Francisco, pero permanentemente con distintos actores e instituciones. Y particularmente en esta oportunidad agradecer al profesor Marcos Bobo, que aparte tiene, sabemos, otro rol a nivel institucional, a nivel provincial. Le queremos agradecer que la gestión de este contacto, de este profesional que nos va a unir en desafíos justamente, una cuenta pendiente que tenemos para nosotros que es tan importante, que es el periodismo deportivo en los escenarios de la era digital. Por supuesto cerrar agradeciendo a Mauricio por su disertación y su presencia en este evento. Muy feliz día, muy feliz semana para periodistas e ingenieros. Muchísimas gracias. Y es momento ahora de escuchar al ingeniero especialista Alberto Tolosa, decano de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional San Francisco. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Muchas gracias, Melina, por la presentación. Quiero saludar a las autoridades, a Fosaseca, a Faceta, a Carla Bendaño, a todos los que además están asistiendo al día de hoy, pero no me han venido a escuchar a mí en esta charla. Melina recién dijo que es hora de escucharlo. Creo que tenemos hoy la asistencia de un profesional destacado en su especialidad y que creo que para la sociedad todas es importante resaltar los valores que tienen nuestras ciudades, nuestra provincia, y que pueden trascender la frontera más allá de lo que significa un espacio físico, traernos ese conocimiento que se va acumulando a lo largo del desarrollo de la profesión. Así que esperamos atentamente lo que tiene para decirnos en este nuevo contexto, cómo se trabaja en una profesión tan específica y que tal vez hasta se podría dar vuelta a la charla. Yo decía los desafíos del periodismo deportivo en la era digital y tal vez podríamos decir en la era digital los desafíos del periodismo, donde ha ido avanzando las transformaciones tecnológicas, digitales, desde las ingenierías se ha aportado muchísimo, digamos, para el desarrollo no solamente de las comunicaciones, sino de lo que decía el ingeniero Pagliano, de lo que es la divulgación. Y en este contexto, esas herramientas son muy importantes para las facultades que estamos y las universidades que nos dedicamos a las ciencias duras, porque nos viene muy bien que nosotros podamos transmitir a los jóvenes, a la sociedad, de que la ingeniería está presente en prácticamente todo quehacer social y rutinario, y cada vez en más actividades. Yo quisiera solamente decir o agregar que en este contexto de pandemia, que la pandemia ha venido a chocar con esa frase que seguramente a lo mejor Mauricio después puede coincidir o no, en que muchas cosas que se hacían de una determinada manera y que inclusive aprendimos a hacerla, aprendimos a ver a aquellos profesionales destacados en alguna rama, cómo iban haciendo sus actividades, y bueno, y la pandemia vino a abollar, a romper esa frase que él siempre se hizo así, o esto se hacía de tal determinada manera, y bueno, y ahora hay que buscar, agudizar, y tomo esta actividad que se hace en conjunta con estas casas de estudio, y obviamente ayer estábamos hablando con Marcos Bobo,
donde fíjense que hace 3 años que hacemos una actividad de carácter asociativa, integrada, cooperativa, y la pandemia lleva 2 años. O sea que hay que forzar y fomentar el cooperativismo, el asociativismo, porque, como solemos decir siempre, los recursos son escasos y las necesidades de crecer, las necesidades de actualizarse, de estar capacitados, son infinitas y son constantes. Así que bienvenido a esta charla universitaria, a incorporar y a despertar, hasta a veces de vocaciones, ¿no? de aquellos que tienen, que saben, pero que además deben transmitirlo. En el pueblo, sabíamos decir, un médico puede ser muy experto desde el punto de vista técnico y en su área, pero debe saber comunicar porque al señor y a la señora deben entenderlo, el señor común debe entender qué es lo que le dijo. Así que entiendo que eso es válido para todas las profesiones y todas las actividades que nosotros desarrollamos. Muchísimas gracias a todo el auditorio y en especial a Bobo y a todo el equipo de Germán Faceta, de la Universidad Nacional de Villa María, y a Mauricio por estar el día de hoy acompañando desde esta pequeña universidad que nosotros solemos decir que ya ha pasado sus primeros 50 años y bueno, haciendo un poco de difusión en el cordobés. Gracias. Muchísimas gracias. Para dar comienzo, vamos a presentar a quien será moderador de esta charla que estará a cargo de Mauricio Cócolo. Se trata del señor Marcos Hernán Bobo, magíster en gestión política, egresado de la Universidad Católica de Córdoba y licenciado en Ciencias de la Comunicación, graduado en la Universidad Nacional de Villa María. Es docente concursado en la Universidad de Villa María y desde el año 2014 integra los espacios curriculares Introducción a la Comunicación Institucional y el Taller Integrador de Práctica Profesional de la Universidad Nacional de Villa María. Desde diciembre de 2019 se desempeña como secretario de Comunicaciones del Gobierno de la provincia de Córdoba. Además, ocupó diferentes cargos y funciones en la Administración Pública Local, Provincial y Nacional, tanto en el Poder Ejecutivo como Legislativo. Magíster Marcos Bobo, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Melina. Un saludo para todos. Agradecerles esta posibilidad de compartir el encuentro virtual en el marco de esta Semana de la Ingeniería que la UTN San Francisco viene llevando adelante desde hace varios años y que también la Universidad Nacional de Villa María se ha integrado con su Semana de la Comunicación. En primer lugar, agradecerle al decano, Alberto Tolosa, por permitirnos confluir. Recién él decía y hablaba de las ingenierías que caracterizan a nuestras universidades tecnológicas, que vienen de las ciencias duras. Y bueno, nosotros venimos de unos campos disciplinares un poco más blandos, los sociales, donde podemos interactuar y confluir perfectamente, donde podemos potenciarnos, podemos generar más y nuevas oportunidades a partir de, fundamentalmente, de estas herramientas, de estos dispositivos y de estos nuevos canales que la comunicación, sobre todo en esta era digital, nos ha puesto al servicio de cada uno de nosotros. Es imposible pensar a las organizaciones sin la comunicación, es imposible pensarnos nosotros sin la comunicación, es un proceso humano inherente a cada uno de nosotros y también a cada una de las organizaciones. Y considero que la pandemia ha acelerado fundamentalmente este proceso de mediatización y que ha redefinido tiempos y espacios. De hecho, un claro ejemplo de esta redefinición de tiempo y espacio es que hoy, por ejemplo, Mauricio Cócolo desde Córdoba y muchos de nosotros desde nuestros hogares o de nuestro trabajo, algunos en Córdoba, otros en Villa María, otros en San Francisco, otros en distintos puntos de la región de influencia, tenemos la posibilidad de compartir
una charla, un encuentro de formarnos y de capacitarnos. Y esta posibilidad de compartir, de formarnos en nuestras ciudades, en nuestras regiones, también tiene que ver con un mandato que está en la esencia de la creación de la Universidad Nacional de Villa María, que habla en ese proyecto institucional de una universidad comprometida con su realidad y con su entorno. Y en ese marco, como bien lo decía recién la doctora Carla Bendaño, tiene ese compromiso la Universidad de Villa María. Y en ese marco de trabajo articulado y de expansión y de compromiso con el territorio, ha encontrado un buen aliado en San Francisco para potenciar todas las actividades en este CRES, en este Centro Regional de Educación Superior junto a la UTN, y San Francisco ha convertido a su ciudad y región en un polo educativo. Y eso es un gran mérito porque le posibilita a muchos jóvenes, a muchos adolescentes, tener el acceso a una carrera de grado universitario. Tal vez muchos de los alumnos que han pasado por los claustros universitarios de San Francisco, tanto de la UTN o el CRES ante el CUF, no hubiese sido posible sin esta realidad. Y creo que eso lo tenemos que seguir potenciando, lo tenemos que seguir alimentando, y las universidades son un espacio que generan equidad, que generan oportunidades, y facilitar su acceso es lo que nos da a cada uno de nosotros la posibilidad de crecernos, de desarrollarnos, y sobre todo también materializar nuestros sueños, ¿no? Yo allí por la década del 90, desde Monteguay, emigré a Villa María y fui en búsqueda de mis sueños. Y Mauricio Cócolo, que hoy nos va a compartir su experiencia, su profesionalismo y su formación, también viene de una localidad pequeña, que es Idiazábal. Y ya siendo muy joven, se ha ganado un respeto, una consideración en la comunicación periodística de nuestra provincia. Lo cual para mí, reencontrarme con Mauricio, luego de algunos años, ha sido un motivo de alegría. Él ha estudiado en la Universidad Nacional de Córdoba, también hizo la carrera de periodismo deportivo, ha trabajado en diferentes medios, actualmente lo hace en Cadena 3 y en Radio Popular, también trabajó en Radio Sucesos, en la recordada LB2, en Radio Impacto, una radio identificada con el deporte, ha realizado colaboraciones en el diario Día a Día, en la revista Deporte Total, también se desempeñó como docente durante 10 años, ha colaborado con el libro oficial de los 100 años del Club Talleres, y a él dice que le gustan las estadísticas y también los cuentos de fútbol, y que eso lo vuelca en su blog. Qué mejor que escucharlo a Mauricio Cócolo, a quien le damos la bienvenida, para que nos pueda compartir, nos pueda contar su mirada, su reflexión sobre estos desafíos que tenemos en el periodismo deportivo en la era digital. Buenas tardes, Mauricio, te escuchamos y te vemos. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Un abrazo grande para todos, muchas gracias por la invitación y fundamentalmente muchas gracias por disponer de un rato de tiempo para escuchar a alguien que hable y comparta algunas experiencias, opiniones, informaciones, algunos datos, cosas que quizá puedan servirles. Está muy bueno que la mayoría sean estudiantes, pero también los que no lo son, bienvenidos. Voy a tratar de no dejar afuera a nadie. Traté de hacer no sé si decirle exposición, una charla, una conversación bastante amplia. Traté de tomar distintos sectores ideológicos para que todo el mundo se sienta representado. No hay un título puntual y específico, vamos a partir de la idea del periodismo deportivo en esta nueva era y los desafíos que eso nos plantea, pero vamos a pasar por fundamentalmente 5 personajes que elegí, que son los que un poco nos van a guiar en una primera parte, y después, por supuesto, pueden preguntar todo lo que quieran. Voy a tratar de no hablar demasiado ni muy largo para que no se aburran y puedan participar y se lleven la mayor cantidad de
si se quiere, conocimientos posibles. Muchísimas gracias por el tiempo, porque es algo invaluable. No se dan una idea del valor que tiene para otra persona que alguien disponga de media hora, 1 hora, 45 minutos para escucharlo. Y muchísimas gracias por la invitación a todas las autoridades, así que es un placer y un orgullo enorme sumarme, y más siendo cosas hechas del interior, que personalmente siempre creo que tienen un valor extra. Nosotros los que somos del interior siempre le damos a todas esas cosas como un plus, ¿no? Nos gusta sentirnos identificados, nos encontramos, nos reconocemos, usamos palabras parecidas, aunque las tonadas sean distintas, aunque algunos hablemos más en santafesino, otros más en cordobés y otros más en rosarino, y así dependiendo de cada zona. Si les parece bien, tengo preparadas unas placas que son breves con algunos videos, donde vamos a ir utilizando eso como una guía, fundamentalmente para ordenar, para no perdernos, y para que a ustedes también se les haga más productivo, y de alguna forma puedan, si se quiere, ir guiándose junto conmigo. Elegí 5 personajes, como les decía, que son de distintos arcos ideológicos, profesionales. Y les puse el término método porque de alguna forma es lo que nos puede servir para entender cómo trabajan otros en distintos ámbitos, y de ahí poder, en definitiva, robar ideas, que es un poco lo que a todos más nos sirve y nos resulta útil. Tomé a Bielsa, que es el primero al que vamos a referenciar y a ver en un video, a Fontana Rosa, a Ibai, que es un streamer, muchos lo conocerán, otros a lo mejor no, dependiendo de la edad y de si tienen hijos o no, y si han escuchado o han estado atentos un poco a los medios en el último tiempo. Daniel Haddad es un periodista muy conocido, y Martín Caparrós también, a lo mejor un poco menos, pero los que están en el mundo del periodismo y de la comunicación saben quién es, y cada uno de ellos nos va a dejar una idea. La primera idea es de Bielsa, que dice que los genios crean y el resto copiamos, y un poco de ahí vamos a partir, cómo nosotros podemos copiar ideas que otros que son mejores que nosotros han creado. Hay una muy buena idea que vamos a tomar de Fontana Rosa, que parte de la vagancia para innovar, y ya van a entender por qué eso, que parece un contrasentido, está muy bueno, cómo podemos trabajar desde la vagancia, lo cual es alucinante. ¿Qué es Ibai? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Y por qué puede sernos útil a los que somos periodistas, a los que estudian comunicación o a los que quieren dedicarse al periodismo, tratar de entender un poco más la comunicación que viene? Daniel Haddad es un creador de medios revolucionario que ha construido desde la nada el portal de noticias más importante de habla hispana, y tiene una idea que me parece muy interesante para aquellos que se dedican al periodismo fundamentalmente en regiones, llamémosle así, en desarrollo, en pueblos chicos o en ciudades chicas. Tiene una muy buena idea que les puede ser muy útil. A lo mejor no la habíamos visto, algunos sí, quizá. ¿Quiénes tienen que pagar el negocio? Haddad dice que los anunciantes. ¿Cómo? Ya les cuento cuál es su idea. Y por último, Martín Caparrós define algo como periodismo del clic, o él lo llama periodismo Gillette por la máquina de afeitar, y ya vamos a entender un poco más por qué. Para empezar, me gustaría que veamos 1 minuto y medio de Bielsa, que es una definición no solo de la comunicación, no solo del periodismo, sino de la vida. El título dice: nada de lo que dice es creación mía, todo es copiado. Eso es una conocida frase de Bielsa. Cada vez que le preguntan sobre alguna de sus innovaciones, él dice que en realidad no inventó nada, sino que fue copiando cosas que crearon otros. Pero hay algo que siempre discutimos fundamentalmente los periodistas deportivos, y es
el mérito. Y es algo que está muy en discusión en la actualidad en distintos ámbitos sociales. ¿Qué valor tienen los méritos? Esta frase de Bielsa, este minuto y medio de Bielsa, resume lo que significan los méritos y me parece que nos ayuda a nosotros como periodistas a entender para qué sirven los méritos y fundamentalmente como una guía de vida. ¿Qué son los méritos? Escuchen esto porque no lo voy a poder explicar mejor que él. Las evaluaciones no deben hacerse en función de lo que se obtiene, sino en función de lo que se merece. Cuando se hace la evaluación exclusivamente en función de lo que se obtiene y lo que se obtiene no es merecido, se corre un grave riesgo de interpretar lo que se está evaluando. No sé si he sido claro con eso. Normalmente, imagínense que en el mundo actual decir, miren, no hay que evaluar lo que se obtiene, sino lo que se merece, suena absurdo. Pero yo me acuerdo, mire, una cosa que siempre pasaba, ¿no? Cuando yo era chico y vivía en un barrio, y la gran novedad o el gran logro era tener un auto. Y cuanto más lujoso fuera el auto, más reconocimiento había para la familia que lo había conseguido. Pero también había una distinción. No es lo mismo, para nosotros, para los que habitábamos el barrio, el reconocimiento a la familia era en función de qué había hecho para conseguir ese auto. Había familias que trabajaban los padres y los hijos y se compraban un SEAT. Y había familias que se habían ganado la lotería y se compraban un Mercedes-Benz. Nosotros valorábamos al que había trabajado mucho y se había comprado el SEAT, no al que a través de la lotería se había comprado el Mercedes-Benz. Le doy ese ejemplo porque a partir de ahí aprendí que no se evalúa lo conseguido, sino lo merecido. No se evalúa lo conseguido, sino lo merecido. El ejemplo es brillante. Nos permite entender no solo el periodismo, sino fundamentalmente nos permite entender que no vale todo lo mismo. Cuando analizamos, por ejemplo, los que son más futboleros, un partido, el resultado no se discute, pero estamos obligados a analizar el mérito. Cuando analizamos la forma en la cual alguien ocupa determinado cargo, el cargo posiblemente no se discuta, pero sí estamos obligados a analizar el mérito que esa persona hizo para llegar a ese lugar. No es lo mismo llegar a comprarse el auto trabajando que llegar a comprarse el auto por ganarse la lotería. Hay otra charla un poco más extensa de Bielsa donde él profundiza un poco esta idea y agrega un ejemplo más. Y no es lo mismo llegar a comprarse el auto habiendo dedicadose a lo ilegal o a robar o a cualquier actividad fuera del circuito legal. Entonces eso nos invita a nosotros como periodistas, en el primer paso del análisis, a tener en cuenta el mérito. El mérito habla de lo que la persona hizo, más allá de lo que la persona consiguió. Por supuesto que al final del camino siempre hay un objetivo, pero el recorrido nos debe invitar a nosotros como periodistas a un análisis. Y creo que esa propuesta de Bielsa resume una forma de entender el periodismo y una forma también, si se quiere, un poco más amplia, de entender la vida. Para agregarle algunas ideas más, pasamos al siguiente autor que vamos a citar, que es Roberto Fontana Rosa. Lo conocerán la gran mayoría, a los que no lo conozcan, falleció hace un tiempo ya, periodista, escritor, dibujante, humorista, un poco de todo. Creador de una de las grandes obras de la historieta argentina, como fue Inodoro Pereira, entre tantísimas otras. Pero traigo a Inodoro porque tiene que ver con
una idea de Fontana Rosa muy buena. Lamentablemente no pude encontrar algún video donde él lo explicara, porque seguramente lo iba a explicar mucho mejor, pero pueden leer muchas de sus entrevistas, que eran una enseñanza, y en una de esas tantas le preguntaron cómo se le había ocurrido que Inodoro Pereira fuera un gaucho. ¿Por qué era un gaucho? Si él tenía alguna tradición vinculada con lo gauchesco, si había estado relacionado, si alguien de la familia, o quizá un abuelo, y viviendo en Rosario. Era muy raro que un rosarino hiciera un gaucho en una historieta. Y Fontana Rosa dice, fue por vagancia. Y es una gran respuesta, porque él dice, yo necesitaba dibujar una línea, ese era el horizonte, esa era la pampa, y nada más. Hacía una línea y estaba dibujando la pampa. Fue por vagancia la idea de crear un personaje como Inodoro Pereira, y agrega a eso otra definición brillante. El tipo que inventó la rueda estaba cansado de llevar cosas al hombro o a la carga, y ya no quería caminar. Entonces se puso a pensar cómo hago para esforzarme menos, y eso es un esfuerzo. Pensar cómo hago para esforzarme menos es un esfuerzo. Por eso hubo grandes avances de la civilización que se produjeron, dice Fontana Rosa, gracias a la vagancia. Un breve paréntesis, decía Marcos en la presentación que me gustan las estadísticas, y es algo que surgió producto de la vagancia. Entre tanto tiempo trabajando en la radio y hablando de goles, asistencias, amarillas, ¿cuántas tiene? 4, 3, 5, y cada vez que surgía el mismo debate había que ir a buscar la cantidad de amarillas que le habían sacado a un jugador, y entonces había que estar 10 minutos buscando las amarillas para atrás, en una época donde Internet era mucho menos de lo que ahora es. Entonces, por vagancia, un día digo, y bueno, si nadie las cuenta, las voy a contar yo. Y empecé a contarlas. Y a partir de ahí fui descubriendo un mundo que no conocía. Quizá eso pueda servirle a alguno de ustedes como un disparador, estar atentos a mundos que desconocemos completamente y en los cuales de repente podemos encontrar una oportunidad laboral, a partir de algo que parece contradictorio con el trabajo, que es la vagancia. Porque hay grandes revoluciones y avances de la historia de la humanidad surgidos en función de que alguien puso a trabajar su cabeza para ver cómo podía demandarle menor esfuerzo una tarea, con lo cual creo que es una definición de Fontana Rosa que a los periodistas nos debe abrir la imaginación a ámbitos que por ahí no pensamos, nunca jamás íbamos a caminar, y de repente nos encontramos ahí porque nos llevó la ley del menor esfuerzo. A partir de eso, siempre le preguntaban a Fontana Rosa en distintas entrevistas cómo había surgido su estilo, que es una discusión muy típica del periodismo. Todos los que estudiaron, van a estudiar, trabajaron, van a trabajar, pasan por la misma pregunta. ¿Y mi estilo? ¿Y cómo hago? Bueno, atado con lo que antes decía Bielsa, todo lo que hice, lo hice copiando a otros. En el periodismo pasa muchísimo. Siempre aprendemos copiando, el estilo se aprende copiando. Fontana Rosa ha contado que copiaba a los grandes dibujantes, especialmente los norteamericanos, y a partir de ahí él fue generando su propio estilo, su propia forma, que para los periodistas es nuestro sello, nuestra identificación, que alguien nos escuche, nos lea, nos vea, nos consuma en una red y diga, este es Juancito Pérez. Eso es un estilo. Y a medida que vamos consiguiendo, encontrando un estilo, nos vamos redefiniendo en nuestro perfil, vamos encontrando nuestra forma, y a partir de qué contar, vamos adentrándonos en la profesión. La fascinación por narrar. Fontana Rosa dice que él estaba muy atento a lo que sus amigos hablaban, decían, escuchaba todo, para de ahí robar ideas. Todo el tiempo somos esponjas que estamos robando ideas. Y nunca debemos de dejar de entusiasmarnos con lo que vemos. Cuando perdimos el entusiasmo por lo que estamos viendo, posiblemente hayamos perdido también el entusiasmo por contar, que en definitiva es la base de nuestra profesión.
El tercer método que vamos a citar, el que sigue, es de un personaje que quizá algunos no conozcan, o la gran mayoría sí. La verdad que en estos tiempos es difícil saber si la gente sabe quién es Ibai Llanos. Surgió a consideración de un público que por ahí no lo conocía en el último tiempo, por algún chisporroteo mediático. Se me ocurren sobre él dos ideas. Una la voy a comentar yo, que es el título, Comunidad de fanáticos que lo financian. ¿De qué se trata eso? Porque puede ser una muy buena idea para los que nos dedicamos, digámosle, al periodismo tradicional. Y otra es él mismo explicando en un minuto a qué se dedica, qué es lo que hace, qué es, quién es Ibai Llanos. Lo escuchamos. Bueno, y sobre todo yo también quería que entendieses un poco a lo que nos dedicamos. Tú decías que solamente es sentarnos aquí y estar al pedo, pero realmente hay un trabajo muy importante detrás. Hay un montón de gente que dedica muchas horas a entretener a miles de personas. Mucha gente tiene más audiencia que las televisiones, otros menos. O sea que son programas importantes. Los mayores streamers de Twitch entretienen a miles y miles de personas. Han sido también gente importante durante la pandemia porque han podido trabajar de manera online para mucha gente que no ha podido disfrutar de lo que es, ¿no? Pues salir a la calle. Entonces, yo creo que comprendas que realmente es un trabajo que además implica muchas horas y que generalmente la gente que triunfa en Twitch tiene un recorrido muy largo detrás, ya sea en YouTube. También muchos periodistas deportivos están ahora viniendo a Twitch. Entonces, son gente con un largo recorrido que, después de, evidentemente, su esfuerzo, han conseguido pues tener una gran audiencia en Twitch, que es al final otra plataforma de entretenimiento de 2021 o del siglo XXI. Si prestaron atención, dice dos palabras que son claves. Gente que trabaja para entretener. Eso es lo que hace. Se dedica a entretener. ¿Dónde está la gente? Bueno, eso pasa por nuestro olfato. ¿Dónde vamos a buscar nuestra audiencia? Depende de cuáles sean nuestros intereses, nuestras intenciones y nuestras habilidades. ¿Todos podemos trabajar en Twitch? No. ¿Todo el mundo puede trabajar en radio? Y no. ¿Todo el mundo puede trabajar en televisión? No. En la gráfica, en un sitio de internet, cada uno tiene distintas habilidades. Está en nosotros encontrar, volviendo para atrás, nuestro propio estilo, nuestras formas de contar y a partir de eso, nuestra audiencia. Y hay un concepto muy interesante. Fíjense que mi idea original era traer de cada uno de estos personajes por lo menos una idea para que les quede, para que les sirva y para que los invite a pensar. De Bielsa la idea de copiar para aprender, de Fontana Rosa esta idea de el estilo se construye y estemos atentos a aquello que nos parece menor porque puede ser nuestro camino laboral. Y de Ibai, además de esta idea de entretener, quería traer esta idea de una comunidad de fanáticos que lo financian, es decir, gente que pone plata para que él la entretenga. Es un concepto viejo, pero revolucionario al mismo tiempo. Existe desde que existe un circo que recorre los pueblos para vender entradas y que la gente vaya a entretenerse. El que le paga al payaso para que se entretenga es el que compra su entrada. En la comunidad de un streamer pasa lo mismo. Hay gente que paga para que él la entretenga. Y los que somos de pueblos hemos estado alrededor de un videojuego o de una mesa de billar o de una mesa de pool o de un metegol, mirando cómo jugaban los otros y haciendo comentarios. Un poco eso es lo que hacen los streamers. Juegan entre ellos, comentan, van y vienen con la gente, la comunicación es horizontal. Ese es otro concepto que los que no venimos de los que no nos criamos en el siglo XXI tenemos que incorporar. Ya no existe una comunicación vertical, ya no existe eso de subirse al púlpito y desde ahí levantar el dedo y bajar línea. La comunicación ahora es completamente horizontal. Cualquier persona que quiera comunicarse conmigo ahora en un segundo agarra su teléfono y me manda un mensaje y me dice lo que quiera decirme. Hace 40 años, 50, escuchábamos, qué sé yo, a Larrea en la radio y para que Larrea nos atendiera, a lo mejor si teníamos teléfono lo llamábamos y con suerte nos atendía una operadora y si no le mandábamos una carta y a lo mejor dentro de 30 días Larrea leía la carta si es que la leía. Eso ha cambiado completamente nuestra profesión. Por eso quería traerlo a Llanos para que
les dejara esta doble idea, la de trabajar para entretener, que no es boludear, como él dice, sino trabajar, y pensar en comunidades de fanáticos que financian el trabajo. Sí, seguimos con el siguiente, que es Daniel Haddad. Fíjense que hay un abanico lo más amplio posible de lo ideológico. Trato de que no discutamos al cartero, sino que discutamos el mensaje. Olvidémonos del personaje, con Bielsa, con Haddad, con el que sea, con el propio Caparrós. Pensemos lo que nos dicen para ver si nos sirve, si nos es útil. Haddad creó de la nada un portal que hoy es el más influyente, el más importante, el más consultado de habla hispana. Infobae. Lo creó de la nada. Y él, en una entrevista, que después si les interesa puedo pasarle el link o la pueden googlear, la van a encontrar fácilmente, hace unas semanas, dejó un par de ideas muy, muy interesantes, que un poco las resumí ahí en esos puntos. No voy a desarrollarlas tanto, pero me interesa que por lo menos lo tengamos presente. Él habla de una nueva función que es el equilibrio entre los periodistas y los ingenieros. Hoy deciden tanto qué contenidos importan los periodistas como los ingenieros, los que siguen las métricas. Esto funciona, esto no funciona. Al mismo tiempo habla de una producción torrencial de noticias. Le preguntan, la típica, ¿cuál es el secreto de Infobae? Y él dice, en una oleada de información, en una cantidad muy grande de información, apostamos a que la gente nos consuma, quizá no en picos, pero sí periódicamente. Ya no hay que imaginarse, como era antes, al periodismo en montañas, en picos, en montañas de libros vendidos, sino más bien en una curva que debe extenderse a lo largo del tiempo. Para que se entienda lo que quiero decir, no es importante para nosotros que se agolpen 200 personas a consumirnos, sino que es tan importante como eso que esas 200 se extiendan en el tiempo, que la fila sea larga y no amontonada. Esa es la idea, que podamos extendernos en el tiempo. No nos interesa tanto que nos consuman 200 todos juntos, nos interesa que nos consuman 200 a lo largo de X cantidad de tiempo, que va a depender, por supuesto, de los objetivos de cada medio. Por eso habla de volumen de circulación y de visitas. Él dice que Google es el dueño de la ruta, pero no es el auto. Nosotros somos el auto, los medios, los periodistas somos el auto. Y lo que dice al final es lo que quería dejarles como idea, sobre todo para aquellos que trabajan en ciudades más chicas o en pueblos más chicos. Él dice que si tiene que llevar, por ejemplo, a David Guetta a que dé un concierto en Madrid, elige que no lo pague la gente y que lo paguen los sponsors. Y pone un ejemplo matemático muy simple. Si el show le cuesta $1 millón, él necesita recaudar 1,5 millones, 2 millones, dependiendo de lo que quiera ganar. ¿Cómo hace para recaudar esa plata? Que la pongan los anunciantes. La consigue en publicidad. Por eso Haddad dice, si recuerdan al comienzo, que a la suscripción la paguen los anunciantes. Está muy en boga, muy en el tapete la discusión qué hacer con los medios digitales, si la gente va a pagar o no va a pagar para ingresar a leer noticias. Haddad dice, yo no necesito que lo pague la gente, que lo paguen mis anunciantes. Y él cuenta en Infobae cuáles son los principales sistemas de financiamiento en esta nota que les dije, para, si quieren buscarla, y está un poco bueno para profundizar, por una cuestión de tiempo no puedo meterme en eso, pero está bueno para aprender de tipo que la tienen muy clara en el aspecto empresarial de los medios. Y por último, tenemos a Martín Caparrós, que habla de periodismo Gillette, y deja 2 ideas en el título y una tercera en el video. El periodismo, dice él, es contar lo que muchos no quieren saber, fundamentalmente en esta época, donde la gran mayoría de la gente busca en los medios lo que ya piensa previamente, busca en los medios la confirmación de lo que piensa y se enoja cuando el medio contradice ese pensamiento previo. Bueno, Caparrós dice, tenemos que ir en contra
del consumidor. Tenemos que saber ir en contra del consumidor. No pelearlo porque lo vamos a perder, pero sí discutirle, ayudarle a entender que quizá lo que él piensa previamente no sea lo correcto. Y para eso, para ayudar a entender, tenemos que leer previamente nosotros para poder entender. Y por último, para cerrar, estos 3 minutos de Caparrós donde habla de la crisis del periodismo, escuchen lo que dice. Trabajan cada vez más para tratar de satisfacer a su público. Trabajan cada vez más sabiendo qué es lo que su público espera y tratando de darle eso que espera. Cuando yo creo que el periodismo que vale la pena es el que te da lo que no estás esperando, el que de algún modo te sorprende, no digo con noticias raras, sino haciéndote pensar o dudar por un momento de las cosas que creías saber. Yo creo que el periodismo y cualquier otra actividad siempre está en crisis, afortunadamente, porque esa sensación de crisis es la que te hace buscar formas, buscar maneras de algún modo distintas. En este caso particular, esta crisis, estos tiempos difíciles, consiste básicamente en que han cambiado mucho las formas técnicas en que se puede difundir y hacer circular la información hasta en los últimos 20 años, obviamente por la irrupción de Internet, de los teléfonos móviles, de la hipercomunicación en que vivimos. Y entonces eso ha puesto en una crisis muy grave al modelo de durante el siglo XX, digamos, sobre todo en ese aspecto, digo, por la existencia de grandes diarios nacionales de referencia, espacios que tenían ese prestigio de ser aquellos donde se decía lo verdadero, lo indiscutible, etc. Eso podía funcionar cuando no había otras 800 fuentes de información que circulaban al mismo tiempo, cuando la información podía alimentarse en la información cerrada al diario, se veía a las 8 de la mañana y había que esperar otro ciclo para que pudiera rearmarse, en fin, una cantidad de cosas que ya no suceden. Esos grandes diarios, esos grandes medios, efectivamente están en crisis, pero quieren hacernos creer que su crisis es la crisis del periodismo. El periodismo no está en crisis, el periodismo, como decíamos, está en crisis igual que siempre, buscando formas. Y creo que en muchos casos las formas más interesantes que se están viendo últimamente tienen que ver con esa dispersión, con el hecho de que ahora no es complicado, no es demasiado complicado armar un medio, darle un espacio digital y lanzar esos mensajes. Después, que te vaya bien, que puedas seguirlos, que haya gente que los siga y demás, bueno, depende de que tengas cosas para contar que valgan la pena. Esa última parte me parece muy interesante. En el medio, que es la parte que por ahí se perdió un poco el audio, cuenta Caparrós cómo cambió, la estructura periodística de los grandes medios. Ya no son los grandes diarios, sino que cualquiera puede, desde cualquier ámbito, trabajar de periodista. Este video es de un periodo muy cercano a una etapa de su carrera en la cual él dejó de trabajar para el New York Times, y eso significó un cambio muy importante en su actividad. Por eso hablaba de me cansé de que los grandes medios me digan lo que tengo que hacer, voy a hacer lo que yo quiera. Él explica en el video que puede hacerlo porque tiene una trayectoria y un recorrido para hacerlo, quizá otros no lo tengan o lo vayan a conseguir en algún momento, pero lo que me interesaba destacar es lo que dice al final, buscar nuevas formas, y en ese camino creo que estamos. Para cerrar, si me permiten y me dejan, quería recomendarles 3 libros que muchos de ellos están incluidos en la presentación y en lo que les fui contando. Uno es muy obvio, se llama La Crónica, es de Martín Caparrós, es un resumen de sus mejores crónicas, pero fundamentalmente tiene
previo a cada una de las crónicas, explicaciones muy interesantes para periodistas. Es muy, muy interesante para periodistas, muy específico, pero está bueno. Para los no periodistas está bueno leer o releer crónicas, qué sé yo, como la infancia en África y la prostitución infantil, crónicas épicas e históricas de Tucumán, de la dictadura, bueno, un montón de caparrós que conocerán o no, y si no conocen, está bueno que lo conozcan. El otro libro es este, que se llama Periodismo, Instrucciones de Uso. Es una compilación de distintos periodistas que hizo Reinaldo Sietecase. Es un poco difícil de conseguir porque es una editorial muy específica, pero reúne a muchos autores, desde Alconada Moon hasta Fernández Moore, hasta Leila Guerreiro, que hablan sobre periodismo y sobre los desafíos de la profesión. Está muy bueno para los que están estudiando, fundamentalmente, y para los que ya son periodistas. Este es el mejor libro que van a encontrar. Se llama Cazadores de Noticias. Es de Fernando Ruiz. Es muy bueno porque les va a permitir entender que los desafíos de la profesión, y por eso quería cerrar con esto, fueron los mismos siempre. Este libro cuenta desde 1818 hasta 2008, desde 1818 hasta 2008, cuál fue la tarea de los periodistas. Y lo hace a mitad de camino entre la ficción y la realidad. Entonces, imagina un periodista del 1800 y al final imagina un periodista del 2008. Y los que son periodistas se van a encontrar con que los desafíos de la profesión fueron exactamente iguales siempre. Lo que cambió fueron los medios, las formas en las cuales comunicamos, y por eso quería cerrar con esto. El gran desafío es adaptarnos al cambio de medios, al cambio de formas, y si podemos, si lo logramos, creo que vamos a dar el primer paso. Muchas gracias, Mauricio, por tu charla, por tu exposición. La verdad que han quedado muchos ejes y muchos disparadores para poder abrir una ronda de ida y vuelta, de intercambios, de poder compartir algunas apreciaciones o experiencias también y compartirlas con vos. Antes de abrir esa pequeña ida y vuelta de preguntas y respuestas o de opiniones, me gustaría también agradecerle al decano del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Villa María, al magíster Gabriel Suárez Fosaseca, que también se ha sumado, como bien lo había anunciado Germán, estaba con otra actividad y cuando comenzaba la exposición de Mauricio, se ha sumado también a este encuentro virtual en esta semana de la ingeniería y de la comunicación. Gabriel, si estás, te saludamos también, agradeciéndote que hayas compartido y sumándote a este encuentro. Y dale, bueno, gracias. Gracias, Marcos. Gracias, Marcos. Un saludo y inicio las preguntas. Primero, felicitaciones, Mauricio, gracias por compartir, y gracias, Marco, gracias, Germán, también. Me encantó, siento que me perdí algo bueno al principio porque Bielsa para mí es un tipo muy interesante, y ya estabas en Fontana Rosa, vi que hablaste de Bielsa, pero me parece que nos dejas también dos cosas. Yo lo voy a tomar también en términos de lo que me parece que va a impactar en la educación la pandemia y la pospandemia, en términos de dos conceptos que me quedo. Me lo robo y los pongo ya a la primera discusión. En una época de comunicación horizontal, como decimos, en una época de comunicación horizontal, una de las cosas que hemos rupturado en los procesos jerárquicos como era la educación y como era, dijiste, el periodismo. En una época de comunicación horizontal me parece que me quedo con esto último que hablabas de la forma. Me quedo con la educación, va a tener que buscar las formas. Si hay algo que me parece que nos va a pasar de acá en adelante, es que vamos a tener que buscar las formas. Y me parece que esto va en línea con lo que le pasa a la comunicación. Claramente, el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo comunicacional lo atraviesa de una manera central, digamos. Pero me quedo con esto porque me parece que es súper interesante lo que dice Caparrós en términos de buscar la forma.
nosotros venimos pensando que esto es lo que es el desafío por delante de la educación. Hay que buscar formas porque, como hacíamos educación en los últimos, bueno, en los últimos 200 años, te diría, pero también tenemos una cuestión de tradición de una determinada forma, ¿sí? Que me parece que ahí está el problema. Me parece que nos queda picando de buscar formas. Me pareció excelente lo propuesto. Gracias. Gracias, Gabriel, por participar y sumarte a este encuentro. Vamos a abrir la palabra a quienes quieran generar alguna reflexión, alguna consulta, algún comentario. A Mauricio, después de la exposición. A los efectos de hacerlo un poquito más dinámico, si quieren por el chat pedir la palabra, lo pueden hacer y vamos a ir habilitando los micrófonos. Así lo hacemos de manera ordenada, para que quienes quieran compartir alguna consulta, algún comentario de los tópicos que planteó Mauricio. Yo voy leyendo en el chat, mientras van pidiendo la palabra y vamos viendo lo que escriben los que están participando. ¿Crees, Mauricio, que en este contexto en el cual se están planteando nuevas formas, una comunicación horizontal, hay más y nuevas exigencias para los periodistas en general y los periodistas deportivos también, y que las nuevas tecnologías de alguna manera condicionan hoy más la inmediatez que tiene la necesidad de la información, por allí de esto de que hoy todo está mediatizado, todo se puede ver, todo se puede encontrar en las redes, etcétera? ¿Crees que hay nuevos desafíos, hay más exigencias a los periodistas, hay menos capacidad de aceptación de errores por parte de las audiencias? Completamente. Son varias cosas, pero leo un comentario ahí, alguien que dice que, con mucha razón, que el valor extra, que me olvidé de remarcar, que tiene lo de Ibai, es que la gente paga por algo que podría haber completamente gratis. Y eso le agrega a él una doble responsabilidad. Por un lado, lo libera, porque él sabe que la situación económica la tiene resuelta, pero por el otro lo obliga, porque no puede equivocarse atado a eso. Y los que trabajamos, digamos, en los medios, llamémosle tradicionales o convencionales, estamos también doblemente obligados. Tenemos el financiamiento, que es un poco lo que hablaba Haddad, algunos medios resueltos, otros no tan resueltos, depende de cada contexto. Pero no conozco mucho eso, preferiría no meterme ahí. Lo que sí conozco un poco más, que es el tema de la exigencia. Estamos muy, muy expuestos. Cualquier error se nota rápidamente, y el que está del otro lado sabe mucho más que nosotros siempre. Hay una vieja anécdota del periodismo deportivo de Córdoba, preferiría no decir los nombres para no herir ninguna susceptibilidad, pero los que la conocen sabrán a qué me refiero. En una época, los programas radiales tenían dos horarios fijos, uno al mediodía y otro a la tardecita. Al mediodía, el objetivo principal era agarrar a los jugadores, a los técnicos, saliendo del entrenamiento de la mañana. 1:30, 2, muchos programas periodísticos deportivos mantienen esa costumbre. Y en Córdoba es muy conocida la historia de un ex jugador, ahora goleador muy importante, que estaba escuchando mientras salía del entrenamiento cómo lo criticaban por la radio. Entonces llamó a la radio y pidió que lo pusieran al aire, porque él quería defender su postura al lado de ese periodista. Lo atendió un productor y no lo puso al aire. Dijo, no puedo. Bla, bla. Bueno, hoy ese mismo protagonista, a través de sus redes sociales, sube un descargo si quiere, o el comentario que se le ocurra, y no necesita pasar por el teléfono el productor y que lo pongan al aire para decirle al periodista que lo que estaba diciendo estaba mal, o por qué decía lo que decía, o que cambiara su opinión. Por eso me parece que hay dos salidas. Una fundamental es la capacitación. Siempre tenemos que saber mucho más mañana que hoy. Y por otro lado, fundamentar todo lo que decimos.
el dato nos ayuda a tener una postura más firme sobre lo que decimos, por eso estamos completamente exigidos. Bárbaro. Gracias, Mauricio. El profesor Andrés Aguilera ha pedido la palabra. Luego vamos con María Virginia Arauz y posteriormente Edgar de la Iglesia. Profesor Aguilera, lo escuchamos. Gracias, Marco. Mauricio, voy a ser breve. Primero te felicito y segundo, me gustaría si podés ampliar más, porque a lo mejor porque había interrupciones con los micrófonos. ¿Cuál es la actividad concreta que realiza Ibai Llanos? Bueno, con respecto a eso, les recomiendo, si quieren conocer un poco más en profundidad, yo les cuento que estoy, como muchos de ustedes, descubriéndolo, aprendiendo de qué se trata. Hay un sitio que se llama Big Data Sports. Lo googlean así y ahí van a encontrar muy buenos artículos, y hay uno muy bueno sobre Ibai. ¿Cuál es su profesión? ¿A qué se dedica? Hace transmisiones en vivo por una plataforma que se llama Twitch, donde la gente se junta, juegan videitos, hablan, comentan, él propone cosas y entonces la gente se suma y se prende y entonces le cuentan que un periodista en Argentina dijo, ¿y quién es Ibai? Y entonces él se entera y le responde y se arma un ida y vuelta que tiene como principal objetivo entretener. Su función principal es entretener. Si han visto algo de medios en España, muchos programas tradicionales, llamémosle así, lo están haciendo. El Chiringuito, por ejemplo, pone a sus periodistas a ver los partidos en Twitch y está muy, no me gusta usar la palabra de moda, se acostumbra mucho ahora porque de moda parece como despectivo. En realidad no es despectivo, es algo que se hace, que se acostumbra mucho y que a mucha gente le gusta. Ponen a los periodistas a ver el partido, qué sé yo, del Barça, del Madrid, y muestran sus reacciones. Así reaccionó Juancito al penal de Sergio Ramos. Y entonces la gente interactúa con él, va y viene. Es una vía más que encontraron para relacionarse. Escribió Zanoni, no quiero pifiarme el apellido, Lalo Zanoni, un artículo en Infobae también contando un poco quién es Ibai y por qué el cruce con López era un poco la pelea de un mundo nuevo con un mundo viejo, que también está interesante para entender. Gracias. Gracias, profesor Aguilera. Gracias por participar, Andrés, también de este encuentro. Le vamos a dar la palabra a María Virginia Arauz, que tiene una consulta relacionada a la frase de Bielsa, Mauricio. María Virginia, te escuchamos. Si nos estás escuchando, no se está escuchando, valga la ¿Ahí se escucha? cacofonía de la frase. Ahora sí, bajito, pero te escuchamos. Adelante. Perfecto. Bueno, primero que todo, buenas noches. Y me quedé con la frase de Marcelo Bielsa, justamente, que me parece es un genio, que la comparto totalmente, pero lamentablemente esto de los méritos vale más que los resultados. Pero lamentablemente digo así porque la gente, y porque somos exitistas y nos valemos de resultados. Desde un partido de fútbol, no sé, siempre dicen, los Pumas merecieron ganar, y los partidos se ganan o se pierden. Y eso pasa en la vida, y nos pasa a nosotros como periodistas, en las redes sociales. No sé, merecería tener más seguidores, pero no los tiene. Entonces, es como medio contradictorio entre merecer y en realidad el resultado es lo que vale, porque en realidad el resultado es lo que vale. Completamente. Sí, porque hay una frase que usa mucho Barsky, que dice, el resultado no se discute, pero el desarrollo se analiza. Todos los que trabajamos en los medios pensamos que deberíamos tener más audiencia de la que tenemos y que nuestro producto es mejor que el del resto. Eso es algo muy inherente a la profesión, muy natural
del ego de la profesión. Tenemos que ser capaces de salirnos de ese lugar. Tenemos que ser capaces de salirnos de ese lugar. ¿Cuál es el éxito de lo que nosotros estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos buscando? Esa es la primera pregunta que debemos responder. Hay un lugar del que no vamos a poder salir. El económico. El económico define nuestra profesión. Es una profesión que año a año se vuelve más compleja para poder vivir de. Por lo tanto, siempre me gusta tratar de buscar algunas alternativas que pueden serles útiles. Por eso me parecen muy tentadoras las propuestas de medios no tradicionales, de ciudades no tan grandes o de pueblos no tan grandes, los que están, llamémosle así, en la periferia, alrededor. En esos lugares hay muy buenas posibilidades de hacer cosas muy buenas. Hoy posiblemente tengamos más chances, para que se entienda lo que quiero decir concretamente, de hacer algo interesantísimo en una radio de Montevideo antes que en una radio de la ciudad de Córdoba si nos salimos de las 20 más grandes. ¿Se entiende? Por eso creo que también tenemos que ser capaces de buscar distintos lugares. El económico es un tema bravísimo, durísimo. Es el resultado que no se discute, lamentablemente. Ok, gracias. Gracias, María Virginia. Edgar de la Iglesia, te damos la palabra desde Villa María, Petete, adelante. Gracias, Marcos. Mauricio, un gusto reencontrarte nuevamente a la sala. Mauricio, de hombre de radio a hombre de radio. Esto de la pandemia ha cambiado muchas cosas a la hora de comunicarnos, ¿no? ¿Vos crees que lo virtual reemplazó a lo presencial? ¿Volveremos alguna vez, por ejemplo, hablo de transmisiones deportivas, a estar en un estadio? ¿O se dieron vuelta las cosas ahora de ver y transmitir por televisión lo que antes era raro? Hoy es moneda corriente y es lo normal. Y estar en una cancha antes era común, hoy es raro. No sé si se entiende a lo que voy. Sí, un gusto, ¿cómo va? Creo que eso depende mucho de cada medio. Creo que depende mucho de cada medio. Y del objetivo comercial y periodístico de cada medio. Como digo, a ver. Todo un tema. Si yo trabajo en una radio de Villa María, ir a la cancha a un partido de alumni me es mucho más redituable, muchísimo más redituable. Si yo trabajo en una radio como Cadena 3, por poner un ejemplo que conozco, ir a un partido de River contra Independiente del Valle allá no cambia la ecuación periodística, no me va a escuchar más gente por hacer eso, y sí cambia mucho la ecuación económica. Hay un doble resultado parcial de la pandemia. Por un lado, se puede seguir haciendo radio de muy buena calidad aún sin estar en el lugar. Se puede seguir haciendo radio de muy buena calidad aún sin estar en el lugar, y eso significa bajar considerablemente los costos. Es muy caro estar en las canchas, es muy caro para una radio con pretensiones nacionales, digamos, y no tiene tanto sentido comercial ni periodístico, no se justifica. Ahora, por otro lado, también hay una pérdida de, por ejemplo, qué sé yo, hoy Belgrano contra Riestra, haber estado en la cancha de Riestra, sí suma en lo periodístico, sí se justifica el gasto, no el gasto, corrijo, la inversión. Ahora, no hay que tenerle miedo, hay que ir jugando con eso y tampoco creer, el tema de las transmisiones de fútbol es algo que tenemos que ir de a poquito moviendo de a poquito, no quedarnos, ya no es Fioravanti, ya no es Muñoz, ya no es Víctor Hugo, ya ni siquiera estamos en la era dorada de un Víctor Hugo 80-90, han pasado 30 años de eso, ha cambiado mucho la forma en la que se consumen los medios, ha cambiado mucho la forma en la cual la gente elige determinados medios,
traigo una idea de Haddad, cuando él dice, le preguntaron si le importaban las mediciones, y él dice, no me importa ser el uno. Por supuesto que sí lo quiere en el fondo, no lo dice. No me importa. Lo que me importa es estar en la cabeza de la gente. Y eso cuando lo escuché digo, eso es lo que tenemos que hacer. De donde sea la radio, de donde sea la radio, digo radio como puedo decir un sitio de internet, un canal de televisión o una red social que nosotros consigamos monetizar, consigamos un rédito económico. Hay que estar en la cabeza de la gente. Que el tipo diga, voy a ver cómo salió Belgrano, consulto tal sitio, quiero saber cómo jugó Juancito Pérez, prendo tal radio, voy a ver el gol, lo busco en tal lugar. Estar en los 4 o 5, él dice Haddad, que la gente retiene como máximo 5 o 6 medios. Generalmente retiene 2 o 3 con su afinidad, 1 o 2 en el medio y 2 o 3 en contra, digamos los que consume para odiar, ¿no? Están los que consume para convencerse, los que consume para entender y los que consume para odiar. Tenemos que tratar de estar en la cabeza de la gente. Si me preguntan a mí, buscaría estar en el medio, pero bueno, eso ya depende de cada medio y cada línea y demás. Pero tanto para una radio de Marco Juárez, de Idiazábal, de Villa María, de Córdoba, de donde sea, el detalle fundamental es estar en la cabeza de la gente. Gracias, Mauricio. Marcelo Asensio compartió un video. No sé si también querías hacer una consulta o solo era compartir la entrevista de Caparrós. Está completa ahí, bien, perfecto. No, la compartí completa porque había algunos que no pudieron escuchar la parte del medio, entonces ahí la tienen completa por si la quieren. Perfecto. Vale. Gracias, Marcelo. Le vamos a dar la palabra a Leandro Gotardi. Leandro. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mauricio, me pareció una picardía por ahí no consultarte sobre el periodismo de datos. Y en esa línea, todo el universo nuevo que se abre en conjunto con muchas de las cosas que fuiste mencionando, el avance de la tecnología, el acceso hoy a diferentes herramientas para nutrir la información y que en este último tiempo fueron emergiendo también periodistas muy vinculados a este periodismo de datos. Consultarte cuál es tu pensamiento al respecto, porque desde el acceso a esos datos hay diferentes aristas como el entendimiento, el análisis, es forjador de disparadores para la generación de contenido y de noticias. Preguntarte, Mauricio, por todo ese campo inmenso que con el avance de la tecnología, la puesta a disposición de datos, hoy casi de moda también en el mundo del fútbol, para un análisis de un equipo, de rendimientos individuales, ¿cómo los puede utilizar el periodista para seguir enriqueciendo sus contenidos? Gracias. Es muy bueno el tema y muy amplio, daría para hablarlo una hora completa. Voy a tratar de resumir 3 o 4 cosas que me parecen centrales. La primera, atrás de cada dato mínimo hay muchísimo tiempo de trabajo. Eso es fundamental. Segundo, ese trabajo tiene que ser útil y ordenado. La utilidad y el orden de ese trabajo va a depender del objetivo final. No todos los datos sirven para todo. A ver si me explico con un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir. No es lo mismo un tweet que un dato en la radio o en la tele o lo que puede necesitar un sitio de internet o un diario o algo o una publicación en Instagram. No es lo mismo, no es igual. El dato puede ser el mismo, pero la forma de presentarlo es distinta. Trato de ser más específico, voy a poner un ejemplo personal para que me entienda, y por ahí les puede servir. Me dedico específicamente a las estadísticas. ¿Todas? No, es imposible. Primer punto, hay que recortar. Lo que querés, lo que te sirve, lo que te es útil. Voy tratando de poner ejemplos, no quiero hablar de mí para hablar de mí, solo lo hago para que les pueda ser útil.
Cuando empecé a hacerlo, lo empecé a hacer por lo que ya dije antes, la vagancia. Pero cuando empecé a hacerlo, estaba en una radio que transmitía, por ejemplo, partidos de Liga Cordobesa. Entonces, yo quería tener el goleador de la Sayano, y entonces seguía los partidos de la Sayano y cargaba los datos de la Sayano. Después pasé a otra radio que estaba focalizada en el fútbol de Córdoba, pero ya no transmitía la Liga Cordobesa. Entonces el goleador de la Sayano ya dejó de servirme y no tenía sentido dedicarle horas de trabajo a algo que después no me iba a servir. Después pasé a otra radio que se dedica más al ámbito, si se quiere, nacional e internacional. Entonces, ya el goleador de la Sayano definitivamente no me sirve, y ya me sirve menos el goleador de Racing incluso, porque hablamos muy poco de eso. Entonces, en la proporción de lo que yo necesito y lo que me demanda como tiempo de trabajo, tengo que conseguir un equilibrio. Si lo puedo seguir actualizando, lo sigo actualizando, pero trato de priorizar. Entonces, no hacía nada de Boca y de River antes, tuve que empezar a hacer de Boca y de River porque hablamos mucho de Boca y de River. Y así por poner un ejemplo. En la radio no es lo mismo que un tuit. Si yo subo un tuit con el, qué sé yo, debut de los últimos 10 técnicos de Belgrano, eso, decirlo al aire en la radio, no tiene ningún sentido. Voy a demorar 10 minutos dando datos al aire que nadie va a entender ni va a poder seguir, porque a lo mejor el tipo está manejando o está limpiando o cocinando o lo que sea. Entonces, me va a servir para Twitter, pero no me va a servir para la radio. Para la radio tengo que buscar otra cosa. No me va a servir para Instagram, tengo que buscar otra cosa. Es la forma del contenido. El contenido es más o menos el mismo, la forma es diferente. Y por último, y esto es fundamental, la forma en la cual elijan trabajar tiene que ser útil, tiene que ser simple y fácil. Ejemplo práctico. Cuando empecé, cargaba cosas en Word. Un error gravísimo. ¿Quién va a hacer estadísticas en Word? No. Pero claro, no sabía. Y fui haciéndolo solo, aprendiendo solo. No había abierto un Excel en mi vida y tuve que aprender a usar Excel y me fue muy útil. Y necesitaba en la radio saber rápido quién había sido titular o cuántos minutos había jugado o había metido. Entonces te ayudan los colores, lo pintás de verde y vos sabés que el verde es un gol, por decir algo. Esas son cosas individuales, personales, que tienen que definirlas y sostenerlas. Una vez que las definimos y que las sostuvimos, encontramos un método y a partir del método el resto más o menos sale. Bárbaro. Bueno, hay muchas consultas, vamos a tratar de ir sintetizando para poder ir buscando un cierre. Ha dejado varios títulos Mauricio, así que seguramente será título de algunos medios mañana. Le vamos a dar la palabra a Lautaro Peretti, después a Leonela Zapata. Lautaro, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, Mauricio. Primero, mis respetos y mis felicitaciones por tu exposición y por tu trayectoria. Y bueno, volviendo a lo de Bielsa, la verdad me gustó mucho lo que dijo sobre los méritos y se me vino a la mente el caso de la selección argentina, más que nada lo que pasa con la generación anterior, que muchas veces pasa que a muchos argentinos, espero que a los menos, que valoramos mucho el resultado y no tanto los méritos. Lo que pasó, por ejemplo, de llegar a las 3 finales y que todo el mundo diga, pero las perdimos. Sí, pero los méritos para haber llegado a esas 3 finales estuvieron. Si uno se pone a analizar los partidos con Alemania, por ejemplo, yo creo que la diferencia estuvo en que Argentina no la metió y Alemania la única que tuvo, bueno, fue adentro. Y lo que define los partidos son los goles, no los méritos. Así que, bueno, estaría bueno que aquellas personas que critican escuchen esa frase para que puedan entender un poco más el juego, quizás. Sí, por eso lo traje. Me parece bueno que guste. Pensé que mucha gente ya la conocía. Es una frase conocida de Bielsa, es un poquito vieja, es de su época del Bilbao. La ha reforzado y mejorado en otras facetas de su carrera. Está bueno para leerlo, para escucharlo, sobre todo cuando habla, y fundamentalmente para despojarse del prejuicio, que creo que es lo que tenemos que tratar de hacer, escuchar sin prejuicios. Vamos con Leonela, te escuchamos, Leonela, si estás. Acá estoy, ¿se escucha? Perfecto, adelante.
Bueno, en primer lugar, agradecer el espacio y felicitar a Mauricio por la charla, muy interesante. Primero porque soy bielcista, así que cuando apareció primero Bielsa fue todo un hallazgo. Y me quedé con lo de Infobae, con lo de Daniel Haddad. Mi tesis de grado, estoy estudiando la licenciatura en comunicación en la Universidad de Villa María, está basada en la mercantilización de la información en los medios digitales. Y el fenómeno Infobae es uno de los capítulos de mi tesis. ¿Y por qué crees que tuvo éxito Daniel Haddad con Infobae? ¿Y por qué otros medios replicando la misma receta, esta de contar la historia de la historia, no les sirve? ¿Y por qué a Haddad sí? Qué buena pregunta. Si yo lo supiera, lo haría. Bueno, él en esa nota, yo guardé los links de las notas que usé para sacar las ideas en otra computadora, pero después en todo caso los puedo pasar estaba tratando de googlearlo ahora rápido, pero no me acuerdo. Él en esa nota cuenta, entre otras cosas, cómo se sorprendió por este fenómeno de cómo es que a tanta gente le interesa leer cosas que pasaron hace 40 años. ¿Por qué se produce ese fenómeno? Y él da una explicación un poco más profunda, que yo voy a tratar de resumir en función de lo que recuerdo. Básicamente dice, primero, porque están bien escritas esas historias, que es un detalle que nos va a servir a todos. Escribir bien es el primer paso para que nos lean. De lo contrario, no tenemos ninguna posibilidad. Y si ustedes prestan atención, uno de los periodistas que más suele escribir ese tipo de notas, quizá no sea tan conocido, se llama Matías Bauso, y aprovecho para recomendarlo. Escribió un libro que se llama Historia Oral del Mundial 78, un librazo. A ver, si está rápido lo busco. Acá está, perdón por la desprolijidad, pero creo que vale la pena. ¿Lo ven? Este libro es la Biblia del Mundial 78. Es lo mejor que van a leer en deportes, escrito por un periodista argentino. Espectacular, muy bueno. Y este periodista, Matías Bauso, es uno de los que más escribe en Infobae. Generalmente cuando ven esas notas de Mussolini, Hitler o los 70, generalmente las escribe él. Y la mayoría de la gente ingresa a leerlas porque le gustan, porque están bien escritas. Y por otro lado, dice Haddad con respecto a eso de por qué todo el tiempo esas notas están entre las más leídas, básicamente por otros dos aspectos. Casi todas salen de la dicotomía, de lo que nosotros denominamos grieta, digámosle, no están en ese ámbito, la mayoría. Y por otro lado, los argentinos somos muy de la nostalgia. Nos gusta mucho recordar, volver atrás en el tiempo. Las dos novelas más recientes del escritor argentino más vendido, que es Sacheri, son dos historias vinculadas con la nostalgia. Una de la década del 50 y la última, que ha salido ahora hace poquito, Cherkis Vialo, me dice alguien ahí, sí, es cierto, muy bien. Cherkis, este periodista es más realista, más de dato. Cherkis le agrega un IVA, pero bueno, vale también. Cherkis le agrega el condimento porque escribe muy bien, entonces le mete un poquito de, digamos que algunas cosas son, como en la vieja época del gráfico, incomprobables, pero bueno, vale, no es nada grave, digamos. Leí una que escribió hace un tiempo sobre Justo Suárez y su pelea, el Torito de Mataderos, no me acuerdo el título, y tenía algunas declaraciones que los biógrafos dicen que son incomprobables, pero bueno, al margen, no importa, le agrega un plus. Esto está bueno. Y lo último para cerrar, la última novela de Sacheri es sobre un padre que viaja con sus hijos
y recuerda su vida de adolescente, o sea, va para atrás. Básicamente por eso funciona, por la nostalgia. Gracias, Leonela. Vamos a hacer las últimas 3 intervenciones. Fede Sotano, te damos la palabra. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches a todos. Primero, para agradecer al CRE San Francisco, en nombre de Germán Faceta, bueno, y en representación del Círculo de Periodistas Deportivos de San Francisco, Dante Panzeri y Víctor Falla. Es un honor estar presente aquí, un montón de integrantes del Círculo de Periodistas. Y además de estar integrando un departamento de prensa de un club de la ciudad, quería consultarte, Mauricio, ¿cómo hacemos, porque hay muchas dudas y también críticas, de no competir con los periodistas que justamente van a cubrir entrenamientos o publican en diferentes medios sobre la actividad, en este caso, bueno, de Sportivo Belgrano, el fútbol, y a veces lo comparamos con Talleres o con Belgrano, con Instituto, las diferencias en esos departamentos de prensa, que algunos utilizan monopolios para concentrar toda la información y otros utilizamos ser nexos con todos nuestros colegas. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Me levanté porque busqué esto, me acordé de Panzeri, y fíjense, el autor es el que les decía, Matías Bauso. Es la obra completa de Panzeri, que lo mencionaba, nacido en San Francisco, ¿no? ¿Digo mal o digo bien? Digo bien. Otro libro de Bauso muy recomendable para los que estudian periodismo o son periodistas. Están todos los artículos de Panzeri, es como volver a leerlo en tiempo real. Los departamentos de prensa, yendo al punto, hacen su trabajo. Yo me enojo con el periodista que se enoja con el departamento de prensa. ¿Por qué? Si él trabaja de eso. Nosotros tenemos que trabajar de otra cosa. No es la misma función. Son cosas distintas. Son trabajos diferentes, trabajos al fin. Es un muy lindo ámbito para desarrollar. La mayoría de los clubes empezó a hacerlo, y muy bien en el último tiempo, porque han aprovechado cosas que antes no aprovechaban. Y es una forma de ir directo con los hinchas, con los socios, con la gente que está cerca del club. Y lo hacen como el club quiere. Y eso me parece muy elogiable. No me parece que los periodistas tengamos que enojarnos con los departamentos de prensa de los clubes, sino todo lo contrario. Y aprovechar las cosas que nos ofrecen, que no son pocas por otro lado. Espero haber respondido un poco. Es un tema espinoso, difícil. Maxi Airaudo. Sí, no sé si me escuchan. Perfecto, Maxi. Bien, buenas noches. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación. A Germán Faceta, a la gente del CRES. La verdad que fue magnífica la charla. Y preguntarle a Mauricio, citando un poco lo de Martín Caparrós, lo que decía en la entrevista, ¿qué opina él por ahí de la censura de los medios en cuanto a las distintas informaciones que se pueden manejar y ante el miedo por ahí periodístico de cada uno de los que llegamos a escribir una nota de recibir algún que otro margen de bajada de línea y no poder preservar nuestra ideología o preservar lo que nosotros pensamos por miedo a perder el trabajo, vamos a ponerlo así, o por miedo a perder la importancia dentro de alguna nota o algún detalle periodístico que podemos hacer? Lindo tema. No estoy tan preparado para responder ni para profundizarlo. Voy a responder un poco con Caparrós. Él dice, hay una teoría que desarrolla del cisne blanco. Si hay un cisne blanco que pone un huevo, de ese huevo inexorablemente va a salir otro cisne blanco y así sucesivamente. Un poco de esa manera funcionan las líneas editoriales de los medios. Si el jefe es un cisne blanco, va a poner un huevo y el empleado que salga inexorablemente va a ser un cisne blanco. Si esa línea
te molesta, si no querés ser un cisne blanco, tenés que salir de ahí y trabajar en otro lado. ¿Es difícil encontrar el lugar que mejor te represente? A veces sí, a veces no, depende mucho del medio. Cuando vos trabajás en un lugar, ya sabés previamente qué cosas se pueden decir y qué cosas no se pueden decir. Eso lo tenés muy claro. No hace falta que nadie te lo diga, pero nadie. Y hay una máxima que no falla nunca, por lo menos en la radio. Mientras no te digan nada, lo que estás haciendo está bien. Cuando te digan algo, empezá a preocuparte. Ahí empiezan los problemas. ¿Eso significa que el periodismo que hacemos es una porquería? No. Significa que el periodismo que hacemos está en la línea de lo que el medio quiere hacer. Si, por ejemplo, a mí me piden que haga, no sé, voy a decir algo, un videíto mostrándome, como los españoles, cómo reacciono ante un gol que le meten, no sé, a Talleres. Y yo voy a decir, no es lo mío, no puedo hacer eso. Yo puedo hacer otra cosa. Tengo este otro contenido para ofrecer. ¿Les gusta? ¿Les sirve? Si no les gusta ni les sirve, no es mi lugar. El lugar va apareciendo solo. No hay que tener miedo, por un lado, y por otro lado hay que aprender a decir que no, que es una palabra fundamental para el comienzo, sobre todo. Es lo más difícil en el arranque. A todos les habrá pasado. Cuando estamos empezando, lo más difícil es decir que no. Siempre queremos decir que sí a todo. Todas las propuestas que nos ofrecen, queremos agarrarlas y decimos que sí. Y trabajamos sin cobrar, y tenemos que vender publicidad para poder ganar un peso, y así sucesivamente la escalera cada vez va subiendo un poquito más. En un momento tenemos que decir que no. En un momento tenemos que decir que no. Si decimos que no y podemos seguir trabajando, dimos el paso y estamos adentro. Si decimos que no y no podemos seguir trabajando, lamentablemente vamos a tener que buscar otro lugar, otro camino. Vamos con la última pregunta, Mauricio. Germán Faceta, coordinador del CRES. Germán, te escuchamos. Gracias, Marcos. Bueno, primero felicitarlo a Mauricio por la impecable presentación y además muy interesante el ida y vuelta con las preguntas. Y agradecerte también, Mauricio, por el compromiso con el cual te tomaste esta actividad, porque estuviste toda la semana tuiteando, presentando, difundiendo la charla. Para nosotros eso que siempre miramos, ¿no? ¿Qué hacen los grandes medios? Y los periodistas reconocidos es invalorable. Así que agradecerte profundamente tu predisposición. Bueno, un poco tenía dos preguntas que las fuiste respondiendo, me ganó un poquito de mano Leonela. Había escuchado en alguna oportunidad también cuando Haddad, me parece muy interesante este ejemplo que vos pusiste, porque había escuchado en alguna oportunidad que Haddad planteaba esto de que el éxito de Infobae tenía que ver con una máxima que era más historias, menos noticias, ¿no? Y la noticia se impone como dato, como información a través de un montón de canales, fundamentalmente las redes sociales. Por ahí te enterás más antes por las redes sociales que por los mismos portales de información, y el lector va a ese portal de información en realidad a confirmar o afirmar lo que ya se enteró por otro lado. Por eso esta es una de las máximas muy interesantes. Y respecto de eso, te quería preguntar cómo canalizan, porque veo que en el equipo periodístico deportivo de Cadena 3 tienen una vuelta de tuerca respecto de las historias del fútbol o del deporte cordobés, si tiene que ver con esta lógica, eso te preguntaba. Hay algunos informes que van a la historia del deporte que son brillantes, ¿no? Que uno no puede dejar de escucharlo. Y lo otro, que hay una falsa discusión, creo yo, quiero saber tu opinión, respecto si el periodismo cambia, la forma de hacer periodismo, las prácticas cambian en función de las nuevas tecnologías, de los nuevos escenarios, o el planteo es las buenas prácticas de siempre, el periodismo de siempre para nuevos lectores, digamos. ¿Dónde te situás? Bueno, la primera es mucho más fácil de responder, la otra es mucho más difícil. Con respecto a lo que tratamos de hacer, fundamentalmente hay 3 o 4 puntos básicos. Primero y fundamental, somos una radio. Entonces hacemos radio. Lo primero que hacemos es radio. No hay que olvidarse nunca de eso. Hacemos un programa de radio.
Eso es algo que siempre decía Pereira en los pasillos. Cuando alguien le iba a querer decir algo, no, al aire, radio. No me lo digas afuera del aire, decímelo al aire, radio. Eso es lo número uno, de ahí para abajo. Después, tratamos de diversificar. Estamos en un momento del periodismo deportivo, fundamentalmente del deportivo, donde todo es Boca y River. Todo el tiempo Boca y River se vuelve insoportable. Incluso para nosotros como consumidores de medios se vuelve insoportable. Entonces, tratamos de salir de esa lógica. A veces es imposible. Han jugado 7 veces en 7 años. Están jugando todo el tiempo. No podemos salir. Estamos atrapados, lamentablemente. Entonces, hay semanas en las que, y bueno, van a jugar una final de Copa Libertadores que encima la juegan en 4 partidos, porque fueron 2, pero fueron 4. Entonces tuvimos 2 meses hablando de Boca y de River y no nos podíamos escapar de eso. Pero lo medimos. Sí, personalmente yo llevo una lista de todos los temas que fuimos haciendo, de todos los informes que fuimos preparando. Cuando está muy desequilibrado, balanceamos. Tratamos de que el espíritu federal no sea una expresión de deseo, sino que sea una realidad. Che, sale campeón Colón y nosotros vamos con Colón. No me importa lo que haga la red. Nosotros vamos con Colón. Esa es nuestra bandera. ¿Se entiende? Digo bien, en el buen sentido, no me importa lo que haga la red. Que ellos hagan su negocio. Nosotros hacemos el nuestro. Periodístico, negocio periodístico. ¿Qué es lo que más nos conviene? Vamos con la bandera del interior. Esa es nuestra bandera. Vamos ahí. En el interior hay muchísima gente hincha de Boca y de River. Sí, no podemos salirnos de eso. Tenemos que ir ahí también. Tercer punto. Todo lo que hagamos tiene que, al mismo tiempo, servirnos para la radio, pero permitirnos seguir conectado con el oyente fuera de la radio. A lo mejor alguien se lo perdió al aire, pero puede escucharlo en la página, o puede escucharlo a través de una red, o en Facebook, o en Twitter, o en Instagram. Entonces tratamos de ir para ese otro lado. A lo mejor al aire se hace algo más corto y en el sitio de internet se hace algo más largo, permite más tiempo. Afortunadamente, muchísima gente está dispuesta a escuchar 15 o 20 minutos de un audio con la historia de el Pulga Rodríguez, y bueno, aprovechémoslo. Entonces hagamos 15 o 20 minutos de esa historia y usémoslo para el sitio de internet, o para un podcast, o para Spotify, o para la plataforma que sea. Y ahí, cerrando y yendo al tema de las formas y lo viejo contra lo nuevo, a mí me gusta pensar que vivimos en un futuro continuo, que todo el tiempo se está moviendo, y eso nos obliga todo el tiempo a estar moviéndonos, sin que necesariamente lo que fuimos dejando atrás nos abandone, sino todo lo contrario. Ir en una rueda que va todo el tiempo girando, y lo que ya hicimos nos va a servir para lo que hagamos próximamente. Es como una bola que nos permite ir acumulando capacidades y conocimientos. Y en función de eso van apareciendo cosas nuevas que son muy interesantes, que nos permiten superar lo que hicimos antes, y las tenemos que aprovechar. Si surge algo nuevo que va a ser mejor que lo que veníamos haciendo, hagámoslo, subámonos a esa bola, aprovechémosla. Por supuesto que hay cosas básicas que no debemos perder. Para nosotros que somos una radio, lo primero, lo básico, lo elemental, lo fundamental es que somos una radio. Y a partir de ahí, la bola va girando. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu predisposición, como dijo recién Germán, desde el mismo momento que te contactamos para compartir este espacio, esta semana de la comunicación y de la ingeniería que lleva adelante la UTN y el Polo Educativo de San Francisco. Siempre estuviste muy, muy predispuesto, acompañando, acercando toda tu experiencia en esta corta edad, porque quiero decir que Mauricio nació en el año 83, o sea que es muy joven, y tiene un recorrido muy, muy importante ya en la comunicación de Córdoba, en el periodismo. Ha dejado conceptos muy importantes. Antes decía muchos títulos, seguramente cada uno de nosotros nos quedamos con alguno de ellos: el de comunicación horizontal, meterse en la cabeza de la gente, Google es la ruta, nosotros somos el auto, las métricas, bueno, la relación
y qué oportuno entre los ingenieros y los periodistas por esto de las métricas. Bueno, la verdad que ha sido muy, muy interesante, muy enriquecedor. Me permito, en nombre de toda la organización, de la UTN, a través de su decano, de Alberto Tolosa, que nos ha permitido insertarnos desde la comunicación en esta querida universidad, que tiene más de 50 años en San Francisco, y de la Universidad Nacional de Villa María. Agradecerle también a muchas autoridades de la universidad, como a la secretaria de Comunicación, como a la secretaria académica del Instituto de Sociales, que también se han sumado a participar, y también a muchos colegas, y esto es muy importante, de que hayamos podido encontrar desde la virtualidad un espacio para compartir, enriquecernos y seguir formándonos, que es uno de los aspectos que también Mauricio mencionó en su presentación. Mauricio, muchas gracias por este tiempo, por este espacio, y seguramente, y abusando de tu generosidad, en algún otro tiempo cercano te vamos a volver a convocar. Por favor, Marcos, muchas gracias. Muchas gracias a las universidades por la invitación, a todas las autoridades. No quiero nombrar a ninguno para no equivocarme. Muchísimas gracias por la invitación, a disposición completamente. Todas las ideas que les dejé no son mías, son copiadas, son robadas, y eso espero que les sirva como un disparador para generar sus propias ideas, sus propios contenidos. Si les queda alguna duda, si tienen algo para compartir o quieren que les comparta, me buscan en cualquiera de las redes y estamos en contacto por ahí sin ningún problema. Nos intercambiamos todo el material que haga falta y que crean necesario. Si han encontrado buenos libros para recomendar, recomiéndenlos. No dejen nunca de leer. Leer es la herramienta fundamental para cualquier persona, y más aún si quiere dedicarse a la comunicación, y ni hablar al periodismo. No hay un periodista, no puede existir un periodista que no lea, no puede existir. Por lo tanto, si no leen mucho, traten de leer más, dense ese tiempo, búsquenlo, siempre en algún lugar está ese tiempo, hay que buscarlo. Y bueno, muchísimas gracias por la paciencia, por el tiempo es invalorable. Haber estado tanto tiempo, 1 hora, escuchando, es algo que no tiene valor, y muchísimas gracias por las preguntas, porque son una forma de ayudar a pensar también. Así que el agradecido soy yo. Gracias, Mauricio. Gracias a todos por este encuentro. Felicitaciones a la UTN y al CRES San Francisco. Dijo Mauricio que son ideas que se han copiado, pero también nos dijo en un pasaje de su charla que el estilo se aprende, el estilo se construye. Construyamos el estilo de cada uno de nosotros en la comunicación y en el periodismo que tanto nos apasiona. Buenas tardes para todos. Muchas gracias. Chao Mauricio, chao Marco, chao muchachos, hasta la próxima. Excelente, muchas gracias la organización, Mauricio. Felicitaciones, felicitaciones. Saludos, Alberto, también.